Recording in progress. Okay. Divertido. Por cierto, urgencias pediatría es la onda, ¿eh? Ya les contaré de los pacientes de urgencias pediatría, está muy chido. No sé quién quiere ser pediatra, o urgenciólogo, o urgencióloga pediatra, pero está muy padre, realmente. Los papás no son cool, los papás no les hacen caso, los niños son los chidos. En fin, hola. Eliminar este. Un segundo. Listo. Espero que ahora sí ya se pueda ver. ¿Cierto, no? Sí, ya se ve. Súper. Excelente. Hoy es un tema interesante. No significa que los dos no lo hayan sido, pero neurofisiología creo que es de las partes básicas de la fisiología para poder comprender el todo, ¿no? Hemos visto que a nivel cerebral se da la mayoría de las funciones del sistema nervioso central, autónomo, ¿de acuerdo? Periférico, y que esto nos permite estar vivos prácticamente, ¿no? Aquí, si tuviéramos invitados a un cardiólogo y a un neurólogo, quizás se pelearían porque es mucho esa discusión si es más importante el cerebro que el corazón que el cerebro. Y diría que sin el cerebro no funcionaría el corazón, pero sin el corazón no habría regulación del cerebro y tampoco funcionaría. Entonces, bueno, lo dejo a discusión de ustedes. ¿Qué les parece más importante? Si el cerebro o el corazón, a mí me parece que ambos, entonces no hay por qué pelearnos, ¿no? Todos somos uno. En fin, neurofisiología. Hay que entender, como saben, ¿no? Siempre conceptos básicos para de ahí ir partiendo hacia lo más profundo. Siempre digo también que no a lo difícil, sino al conocimiento profundo, per se, ¿de acuerdo? Entonces se sabe que la neurofisiología es la rama específicamente, ya sea de la fisiología o de las neurociencias per se, que nos va a apoyar al estudio de la funcionalidad de la parte bioeléctrica, ¿sí? Del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? De estos tres, que en conjunto forman el sistema nervioso per se, ¿no? ¿Cómo podemos medir esta parte bioeléctrica o la actividad general del cerebro? Podemos utilizar un electroencefalograma, una cartografía cerebral, por supuesto, que esta casi no se usa, al menos yo no la he visto, una electromiografía cualitativa o cuantitativa, si queremos ver si solamente se estimula o cuánto se estimula, ¿de acuerdo? A nivel de, sobre todo a nivel de los nervios periféricos, una polisomnografía para ver estos periodos de sueño, el sueño REM en sus diferentes etapas, por supuesto, y si hay trastornos del mismo, ¿de acuerdo? Y que esto nos pudiera conllevar a un proceso de un estatus epiléptico, porque todo esto nos sirve no solamente cuando son normales, porque en realidad, si somos francos, pocas veces estos exámenes que se hacen de imagen son para pacientes sanos. No vas y te haces una resonancia, una magnetoencefalografía para ver si tu cerebro está bien, a menos que seas el doctor Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, pero él tenía Asperger, ¿de acuerdo? Entonces, nadie se hace un estudio para ver cómo está de manera normal. Y no significa que esté bien, ¿no? Creo que debemos de revisarlos constantemente, pero la realidad en tiempo real es que los utilizamos cuando a alguien le sucede algo en la chaveta, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empezamos a solicitarlos, a interpretarlos, etcétera. Entonces, sabiendo lo que estudia la neurofisiología, tenemos que ir a la parte más básica del sistema nervioso, ¿no? Que es la neurona, esta célula nerviosa que es considerada como una célula excitable, pero de tipo especializada. ¿Por qué razón? Porque esta inicialmente requiere de la recepción de que le lleguen ciertos estímulos y estos estímulos van a modificar la parte conformacional eléctrica y celular de la misma para que una vez que esto suceda, mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores,
exista esta nueva conducción del impulso nervioso hacia otra neurona como tal, ¿no? Evidentemente, veremos en las siguientes diapositivas que esto tiene como un proceso y una dirección, ¿de acuerdo? Tenemos, por supuesto, que todo esto será recibido en las dendritas, que es, me refiero al estímulo, que habrá las modificaciones conformacionales a nivel del soma o del cuerpo, que es un sinónimo a final de cuentas. Este impulso eléctrico, una vez que se dan estos cambios conformacionales, se irán por el axón, ¿de acuerdo? Y el axón finalmente hacia las partes terminales del axón, estos botones axonales, donde están inclusive estas vesículas de neurotransmisores, donde pasarán el impulso a la siguiente neurona. Imaginemos que esta misma imagen está en esta otra zona de aquí, e inclusive esta porción que se verá en las siguientes diapositivas es lo que se denomina sinapsis, esta porción entre la neurona pre y la postneurona como tal, ¿de acuerdo? Y por supuesto se sabe que existen diferentes tipos de neurona y se pueden clasificar sin duda en tamaños y formas, ¿de acuerdo? Y lo veremos también más adelante. La estructura de la neurona, como les decía, es un cuerpo sin duda. También de las cuerpas tendremos las dendritas, tendremos el axón y finalmente los botones sinápticos. En este caso, también podemos subdividir estas estructuras, ¿de acuerdo? Tenemos el cuerpo celular o soma, donde tenemos el núcleo, que está aquí, la sustancia de Nils, que estaría aquí rodeando al núcleo, ¿de acuerdo? Y el cono axónico, que estaría en esta zona en específico, que es el que a final de cuentas va a protuir y convertirse en el axón mismo. Los nódulos de Rambier, mielinizados, donde va a ir el impulso nervioso de nódulo en nódulo, mejor dicho, por esta vaina de mielina, que es donde están envueltos estos nódulos o nodos de Rambier. Y finalmente, una vez que esto sucede, terminará este axón en los botones presinápticos o sinápticos como tal. Yo les llamaría presinápticos porque a final de cuentas, una vez que se estimulan, pasarán hacia el botón, hacia las dendritas de la parte postsináptica de la siguiente neurona, ¿de acuerdo? Pero bueno, también vamos a ver cada uno de estos. El cuerpo celular, entonces, es considerado y descrito así, de manera textual, como el centro de mando de todos los procesos, pero ¿de qué tipo? De tipo metabólico en cada una de las neuronas, ¿de acuerdo? Y dentro del cuerpo, como vimos, va a estar inmerso el núcleo, el citoplasma, la sustancia de Nils, ¿de acuerdo? Y si vamos más adentro, sobre todo a la parte nuclear, se sabe que dentro de va a estar inmerso y va a estar supeditado al material genético sin duda, y además vamos a poder tener en todo este cuerpo ciliar la síntesis adecuada de las diferentes moléculas que son necesarias, por supuesto, para que sobreviva, es decir, que se mantenga vital esta neurona como tal, todas las neuronas per se, y que si esto sucede y las sustancias adecuadas se sintetizan de buena manera, entonces podemos tener una buena señal eléctrica desde una neurona presináptica hasta una neurona posináptica y así de manera sucesiva con el resto de las neuronas, ¿vale? El núcleo parte de este cuerpo, ya sabemos que está en el interior del mismo, y como en la mayoría de las células, va a estar delimitado por el citoplasma, ¿cierto? Inmerso en el mismo. Por supuesto que en el núcleo, nuevamente y de manera lógica, en va a estar protegido y supeditado el ADN como tal, que en específico contendrá los genes de las neuronas y las características específicas de cada una de estas para poder contemplar la manera, y si vamos a situaciones inclusive psicológicas, poder estar supeditados a los diferentes tipos de caracteres y cómo se expresan cada uno de los caracteres de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y de estos, por supuesto, es derivado, si hablamos de biología molecular, de que va a estar controlado sin duda de la expresión del material génico, eso sin duda, y si evidentemente esto se da de buena manera, va a regular todo lo que sucede a nivel neuronal, es decir, el impulso eléctrico, la transmisión de neurotransmisores, la parte de la protección y la expresión del material genético, e inclusive, no sé, si ustedes sabían o cuál es la información que se maneja actualmente, pero alguna vez a mí me dijeron que hace 30 años se pensaba que las neuronas eran las únicas células que no se podían reproducir y volver a restablecer de alguna manera. Hoy día se sabe que sí es posible, que es mucho más lento, sí, pero sí es una gran posibilidad del hecho de que sea un daño neuronal de manera lenta, muy, muy lenta, podamos tener la generación
de nuevas neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ustedes sabían que ya se podía, sí, sí, que cool, porque habla de que están actualizados, y si no, pues es algo que vale la pena que tengan en cuenta. De hecho, salió ese tema el semestre pasado con el doctor que es un neurólogo, Voilà, ajá. pero él no, nos había explicado que, según lo que recuerdo, que como tal no había una división o una, bueno, eso, que no existía, que existía la regeneración o que se podían hacer más conexiones neuronales, pero no había escuchado eso, que sí se podían. Pues bueno, yo acabo de decir algo que yo leí. Está perfecto que hayas dado tu participación. Y esto nos da pauta, y por eso me encanta que ustedes puedan participar y que entendamos también cómo discernir entre la información que yo les digo y que les dijo su profesor de neurología, que en teoría, pues él es más experto que yo, sin duda, pero aunque él sea más experto que yo y que ustedes, creo que vale la pena el leer qué hay hoy, 6 de septiembre del 2021, en la Biblioteca Mundial de la Ciencia, y ver si hay algún artículo que desmiente al neurólogo, me desmiente a mí, o inclusive hay alguna otra información extra, inclusive, o que sea una conexión de las dos. Es decir, que pudiera existir, sí, la regeneración de las neuronas y a su vez una reconstitución de las redes neuronales y de las redes sinápticas, ¿de acuerdo? Que bueno, que lo de las redes sinápticas sin duda, eso está descrito desde siempre, ¿no? Pero lo importante es ver esta parte de la regeneración neuronal como tal, ¿de acuerdo? A lo mejor, porque al menos lo que yo leí en su momento en el doctorado, porque nos daban neurofarmacología, era que era existente en modelos murinos, ¿de acuerdo? Habría que ver si ya hay algo en un modelo humano como tal, ¿de acuerdo? Y si les interesa la neurología, excelente, y si lo queremos compartir estaría perfecto, ¿no? Pero gracias por el comentario. Bueno, continuamos entonces con la sustancia de Niels, que en este caso, también uno de los sinónimos de la misma son los cuerpos de Nil. ¿Por qué razón se les llama cuerpos? Porque, bueno, en este caso son un conjunto de gránulos que se van a estar inmersos, básicamente a nivel de citoplasma. Esto se sabe que, por supuesto, el citoplasma está a nivel del cuerpo, pero que también a nivel final, es decir, en la zona de las dendritas, también se pueden encontrar estos cuerpos de Niels como tal. Eso sí, la única parte estructural en la que no se encuentran dichos cuerpos de Niels, pues será el axón como tal, ¿de acuerdo? ¿Y de qué sirven o cuál va a ser la parte importante de todo esto? Bueno, de entrada saber que su conformación estructural es derivado hacia ser de carácter proteico, sin duda, y lo que nos va a permitir va a ser la correcta transmisión de los impulsos eléctricos. Tenemos sin duda a los nódulos o nodos de Ranvier, y tenemos que están envueltos en esta vaina de mielina, pero también estos cuerpos de Nil van a apoyar a ser como pequeños puentes en los cuales también va a estar dada la transmisión eléctrica de neurona a neurona, pero si somos mucho más específicos y puristas, habla de la transmisión eléctrica dentro de una misma neurona, es decir, que pueda pasar desde el cuerpo hacia el cono y posteriormente hacia las dendritas, y ya posteriormente en el resto de los mecanismos que se pueda dar la transmisión del impulso eléctrico al resto de las neuronas, y sobre todo las neuronas postsinápticas. El cono axónico, ya lo hemos visto, también parte de la estructura de la neurona, ¿de acuerdo? En este caso se considera como una estructura no diferenciable a nivel funcional, es decir, no tiene una tarea específica como tal, pero sí a nivel estructural es donde se va a estrechar el cuerpo, y que de manera secundaria, como les mencionaba, a la postre será considerada la formación del axón. Después tenemos a las dendritas, estas partes terminales que van a ser las prolongaciones del soma. Y digo terminal porque va a ser donde se va a dar la parte posináptica, ¿de acuerdo? Pero si tenemos otra corriente filosófica, también puede ser considerada las partes iniciales, ¿no? Porque están supeditadas al conjunto al cuerpo o al soma. Recordarán la imagen, digo, esto pudiera funcionarnos, imaginemos que aquí está el soma, las dendritas aquí están como tal, luego el axón y terminan en los botones terminales como tal, ¿cierto?
Bueno, entonces las dendritas también pueden considerarse las partes terminales. ¿Por qué? Porque en la parte superior tendremos otro axón con sus botones terminales que van a terminar en las dendritas de esta neurona como tal, ¿no? Si, insisto, tenemos otra corriente igual estaría correcta, también pueden ser consideradas las partes iniciales, porque aquí es donde van a generarse los primeros cambios conformacionales que van a dar la señal al cuerpo, luego al axón y así sucesivamente con el resto de las neuronas. Entonces las dos visiones están bien. Y se los comento sí porque dependiendo del libro o de los artículos que lean, es si lo denominan como la parte terminal o la parte inicial de todo el proceso sináptico, ¿de acuerdo? El punto es que son prolongaciones que vienen del soma, ¿de acuerdo? Y en las cuales vamos a tener la captación de los neurotransmisores como tal, producidos sin duda de neuronas o de las neuronas más cercanas, no necesariamente tiene que ser la que está en la parte superior, sino la que está en la parte lateral izquierda, lateral derecha. Por eso es que es tan importante la sinapsis y las redes sinápticas, porque las conexiones pueden ser múltiples y veremos por qué cuando hablemos de los diferentes tipos de neuronas, ¿de acuerdo? Porque sabremos que hay algunas que tienen 2 axones, hay unas que tienen solamente 1, hay unas que tienen pocas dendritas, etcétera. Y de eso depende cuál va a ser el tipo de sinapsis al final de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, al captar los neurotransmisores de estas dendritas, va a poder enviar esta información química específicamente a la zona del soma, ¿de acuerdo? Lo que una vez que suceda va a cambiar esta estimulación química a una estimulación eléctrica, ¿de acuerdo? Y la estimulación eléctrica entonces va a pasar por los gránulos de la sustancia Nils y también, por supuesto, por los nódulos de Rambier a nivel axonal, ¿de acuerdo? Es decir, a través de esta vaina como está aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Y esta información, por supuesto, también puede ser enviada, sobre todo estos impulsos eléctricos, de manera aferente y de manera eferente, ¿de acuerdo? Recordaremos la analogía o neurotecnia burda, que les dije que aferente era hacia adentro, A de adentro, aferente, y eferente E de externo, ¿no? Entonces, funcionan así más o menos en el impulso de las neurotransmisores, ¿de acuerdo? Siempre hacia dentro y hacia afuera, si es que se trata de venos sensoriales que llevan información al cerebro, y una vez que se integra a nivel del sistema nervioso central, pasará los estímulos hacia la parte externa nuevamente para efectuar alguna acción al final de cuentas. El axón, otra de las partes fundamentales de neurofisiología, esta axón se menciona que es una prolongación única, ¿de acuerdo? Que sería la parte contraria a las dendritas, ¿de acuerdo? Es decir, a estas prolongaciones que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Y una vez que los neurotransmisores vimos que llegan a las dendritas como tal y que llegan a la parte del soma o del cuerpo, entonces se cambia esta estimulación química por una estimulación eléctrica y entonces el cuerpo pasará a esta activación eléctrica a través de la acción como tal, ¿de acuerdo? Y una vez que esto sucede, es decir, que este impulso eléctrico pasa por el axón, entonces va a terminar en los botones sinápticos o presinápticos, como les había dicho, ¿de acuerdo? Y también les había comentado que en estos botones sinápticos o presinápticos, en estas como deditos, ¿de acuerdo? Terminales, es donde se encuentran los siguientes neurotransmisores para que sean liberados a la parte sináptica, a la sinapsis per se, y luego sean captados por las siguientes dendritas. Imaginemos este pedazo termina aquí, se liberarían los neurotransmisores, son captados nuevamente por las dendritas, pasados químicamente hacia el soma lo convierte en pulso eléctrico, nuevamente hacia el axón, y así sucesivamente con el resto de las neuronas y de las millones de neuronas que tenemos, ¿cierto? Vale. La vaina de mielina, importantísimo, sustancia que en este caso va a estar compuesto por 2 sustancias estructurales, que son las proteínas y las grasas. Estas, como sabemos, van a rodear los axones, por supuesto, y que van a conformar, por supuesto, los nodos de Rambier como tal. ¿De qué sirven estas vainas de mielina y estos nodos como tal? Permitir, por supuesto, que este impulso eléctrico, que primordialmente fue un impulso químico, este impulso eléctrico, insisto, pueda recorrer el axón mucho más rápido, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de que pase directamente por todo el axón, que en realidad sería mucho más lento, lo que va a suceder es que el impulso eléctrico por estas vainas de mielina los va a saltar. Va a ser impulso saltatorio, ¿de acuerdo? Va de aquí, va para acá, y de aquí para acá, y de aquí para acá.
sin necesidad de pasar por todo el centro de la vaina, y eso, por supuesto, si pasa del centro de una vaina al centro de otra vaina, centro de otra vaina, va a ser mucho más rápido la conducción eléctrica, que, si, insisto, atraviesa todo el axón como tal, ¿de acuerdo? Por supuesto que si hay una vaina lesionada por algún traumatismo, por ejemplo, o otra situación podría ser por una atrofia cerebral como tal, entonces las vainas van a estar lesionadas o atrofiadas y el impulso se va a ralentizar, ¿de acuerdo? Evidentemente no va a ser lo mismo una vaina de mielina sana que una vaina de mielina patológica o lesionada, ¿de acuerdo? Entonces aquí quizás se haga mucho más lento el impulso eléctrico, nuevamente pasará a una vaina de mielina sana, entre comillas, y si tenemos más vainas de mielina sanas, pues el impulso volverá a recobrar su velocidad normal, ¿de acuerdo? Hay una enfermedad, no sé si alguna vez la habrán escuchado, que se llama esclerosis múltiple, donde, lo que se ha afectado es la mielina, ¿no? Hay una desmielinización per se. Y si hay una desmielinización, entonces los impulsos eléctricos y las respuestas sinápticas tendrán a ser de tipo mucho más lento, ¿de acuerdo? Los nódulos de Rambier, entonces se sabe que la vaina de mielina no es continua, ¿estamos de acuerdo? Ya se los había explicado, y en este caso va a estar conjuntado en packs, así se les llama, ¿no? No los packs que conocemos, estos packs de mielina, ¿de acuerdo? Que van a estar ligeramente separados. Uno, si se fijan, vamos a regresar a la presentación anterior, aquí pareciera que están bastante separados uno del otro, ¿estamos de acuerdo? Pero la realidad es que están solamente separados por un micrómetro de longitud, ¿no? Eso permite que del centro de uno a otro sea mucho más rápido, insisto, esta conducción o esta transmisión del impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Ahora bien, en estos nódulos de Rambier es donde a nivel citoplasmático vamos a poder tener posteriormente que se puedan internalizar, que creo que es una palabra adecuada, una internalización adecuada y mucho más rápida de ciertos electrolitos. Electrolitos que sabemos son fundamentales para poder tener un impulso eléctrico, ¿no? Y poder tener el potencial de acción que hemos visto ya en varias clases en diferentes ejemplos, ¿cierto? Sodio y potasio, los exponentes máximos de estos iones para poder tener un impulso, tener un potencial de acción, y evidentemente si tenemos el potencial de acción podemos tener la transmisión eléctrica adecuada para tener la liberación de los neurotransmisores de manera adecuada a nivel sináptico y entonces seguir esta red neuronal de manera adecuada. Botones sinápticos, que son las partes terminales, ¿cierto? Las ramificaciones después de los axones. Una vez que el axón, como vimos, termina este impulso eléctrico y que además los electrolitos ingresaron de manera adecuada por ahí, vamos a poder tener que estas vesículas que están aquí, que son donde se contienen, por supuesto, los neurotransmisores, vamos a poder tener la capacidad de que lleguen hacia la membrana terminal de estos botones terminales de la neurona presináptica, porque vale la pena recalcar todos estos términos. Y quizás los repito mucho, pero a veces se confunden después de leer o de tratar de entender neurofisiología, ¿de acuerdo? Si bien esta es la parte terminal del axón, de aquí para arriba sigue siendo una parte presináptica, ¿estamos de acuerdo? Porque es la neurona principal, la de hasta arriba, vamos, ¿no? Y acá están los receptores para los neurotransmisores que se liberan en este espacio sináptico como tal, pero ya esta parte es la neurona postsináptica. Siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Presináptico, ¿de acuerdo? Se lleva a la sinapsis, ¿de acuerdo? Y la neurona postsináptica, que es donde se reciben los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Es decir, la parte terminal o el objetivo terminal del impulso eléctrico de una neurona es, a final de cuentas, liberar los neurotransmisores para que sean captados por los receptores de la siguiente neurona, ¿de acuerdo? Y si recuerdan, y he hecho mucho énfasis en eso, estos receptores están en la parte de las dendritas, es decir, estas prolongaciones que estarían pegadas al cuerpo, ¿cierto? Hasta aquí, ¿voy claro? Sí, doctor. Sí. Súper, súper. Entonces, la parte postsináptica son en sí las dendritas que están
deteniendo los neurotransmisores de las vesículas. Exacto. Es decir, son donde están los receptores de las dendritas, del soma, de la neurona postsináptica. Totalmente. Ah, entonces también el soma puede tener sus neuroreceptores. Sí, pero de manera muy, muy pequeña. Donde realmente vas a tener la parte de captura de los neurotransmisores es en los receptores de las dendritas. Pero si te fijas, lo que yo dije textual fue los receptores de las dendritas del soma, porque las dendritas están pegadas al soma, ¿estamos de acuerdo? Cierto, cierto, cierto. Y convergen en el soma, en el cuerpo, finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, sí pudiera haber receptores que pudieran estar en el cuerpo, pero la mayoría, el gran porcentaje, están en las dendritas postsinápticas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, doctor. No, un placer. Ok, continúo. Entonces, yo les decía que las neuronas se pueden clasificar de un montón de formas, ¿no? Una es por el número de proyecciones, ¿de acuerdo? Tenemos unipolares, bipolares y multipolares, ahorita las veremos. Por su tamaño, tenemos solamente dos, Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Por su función, sensoriales, motrices e interneuronas, es decir, las que están en el intermedio de las mismas. Y por transmisión del impulso, que de esta ya estamos hablando un poquito en el previo, las presinápticas y las postsinápticas, ¿no? Las que mandan el impulso y las que los reciben, ¿de acuerdo? Por números de proyecciones, ¿de acuerdo? Tenemos a las unipolares, solamente tienen una sola prolongación. Esta tiene en específico tener un doble sentido que sale del soma. Tenemos aquí la unipolar y, si se fijan, tienen aquí las dendritas y aquí tienen los botones presinápticos, que yo le llamo los sinápticos, como quieran llamar, botones presinápticos, ¿cierto? Aquí es muy interesante porque se dice que esta va a actuar a la vez como dendrita y como axón a la vez, ¿de acuerdo? Es decir, de entrada y de salida. Y una de las características fundamentales, si es que esto se da, es decir, que funcione como entrada y como salida, o como dendrita y como axón, es porque van a estar supeditadas más hacia las neuronas de tipo sensoriales, es decir, a las aferentes. Imaginemos que tenemos un golpe, ¿no? Y ese golpe viene de la parte exterior, ¿no? Y si viene del exterior, lo único que puede suceder es que vaya hacia adentro, ¿no? Es decir, que mande impulsos sensoriales, y que por supuesto que van a ser químicos, que por supuesto una vez que pasen en el cuerpo se convertirán en eléctricos, sin duda, pero lo que van a realizar es una sola dirección hacia la parte de los núcleos integradores de dolor a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, esta neurona, como las esquemas que hemos visto, tendrían que estar aquí, ¿cierto? Entonces estarían aquí y aquí tendrían múltiples, o aquí, por ejemplo, tendrían múltiples dendritas como tal. Y no es el caso, ¿cierto? Entonces nada más recibe la señal como tal, tiene aquí la integración de la parte neuroquímica y envía la señal eléctrica al axón y posteriormente a los botones presinápticos. Solamente va a actuar en un solo sentido como tal. Y ese sentido será a nivel aferente, es decir, hacia adentro, ¿cierto? No se les olvide esa parte, aferente hacia adentro. Lo tomaré como un... Sí, No, doctor. perfecto, no se nos Sin olvida. problema. Sin problema. Ok. El número, más bien, continuando con la clasificación de número de proyecciones, tenemos a las bipolares, ¿cierto? En este caso tienen dos extensiones de tipo citoplasmáticas o dos prolongaciones como tal. Es decir, una estará hacia el lado izquierdo y otra estará hacia el lado derecho. Una de estas, si se fijan, las dos parecieran al final de cuentas que fueran dendritas, ¿cierto? Y estructuralmente así es, pero una va a actuar como entrada y la otra va a actuar como salida al final de cuentas, ¿no? E inclusive actuará como axón al final de cuentas. En este caso tenemos algunos ejemplos clásicos como son la parte de los sentidos como tal. Podemos tener a la retina y a la cóclea, a la retina per se, a nivel de la vista, cóclea, vestíbulo, estos dos, a la parte de oído, y finalmente la mucosa olfatoria. En este sentido, sobre todo, porque imaginemos que tenemos, sobre todo en este último de la mucosa olfatoria, viene un poco de polvo, de acuerdo, y el polvo va a dar una transmisión de alergeno, sin hablar del sistema inmunológico, no solamente va a reconocerse como un irritante, ¿de acuerdo?
y esto va a dar una transmisión. Imaginemos que aquí llevo la transmisión de que era irritante, va a pasar por el soma, conduce la actividad eléctrica. Aquí está la parte química, ¿no? Una vez como conduce la parte eléctrica, nódulos de Ranvier, etcétera, las partes distales, y entonces, a final de cuentas, vamos a tener una señal integradora en el sistema nervioso central. Pensamos que llegó al cerebro, a la parte específicamente de núcleos integradores, y luego de decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos algo en la nariz, únicamente en la mucosa, nos funciona, no lo queremos ahí, entonces va a mandar unas señales, las dendritas se convertirán, lo que se convirtieron en botones presinápticos, ahora se convierten sin duda en dendritas, nuevamente neurotransmisores, se integran aquí, en la parte del soma, se convierten en impulsos eléctricos y ahora pasan hacia la parte de los botones presinápticos, haciendo el reflejo de estornudo y aventando este polvo, la basurita, lo que sea que tengamos en la nariz. Por eso tiene la dualidad de ser bipolar y de considerarse entrada y salida como tal de manera bilateral. Las multipolares son las que son mucho más abundantes a nivel del sistema nervioso central. Y en este caso va a haber un montón de dendritas, se fijan que es como la más clásica que existe. Tiene un montón de dendritas como tal, donde van a tener los receptores de los neurotransmisores, como tal, una vez que se da la sinapsis, se enteran en soma, impulso eléctrico nuevamente, y en este caso solamente tienen una acción. Si se fijan, no es que tengan una prolongación como tal, doble prolongación, no. Solamente tienen un axón que terminará en los botones presinápticos, que liberarán nuevamente neurotransmisores, que pasarán en las nuevas dendritas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, se sabe que dos de los lugares máximos donde se encuentran este tipo de neuronas son sin duda la masa encefálica y el otro es la médula espinal. ¿De acuerdo? Noten porque son ubicaciones anatómicas clásicas que vale la pena que sepan. Por su tamaño recordaremos que hay dos nada más, ¿cierto? Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. En la primera, el axón es único y muy, muy, muy largo, ¿de acuerdo? Se sabe, sí, adelante, Joseph. Perdón, dijo médula espinal y qué más, perdón. Y a nivel de cerebro, es decir, la masa encefálica. Ok. Ya, gracias. Entonces, estos tipos de axón, de este tipo de neurona, normalmente van a estar en las fibras, igual de lo que acaba de preguntar Jessa, a nivel de cerebro y a nivel de médula espinal. Pero también se sabe que pueden ser selectivos con respecto a los nervios periféricos y específicamente considerarse unas neuronas de tipo motor, ¿de acuerdo? Y esto supeditado a la médula espinal, ¿de acuerdo? Pues anoten solamente que pueden ser consideradas neuronas de tipo motor, pero van a ser consideradas solamente a nivel de médula espinal, no a nivel cerebral, ¿de acuerdo? La Golgi tipo 2, en este caso, el axón va a ser mucho más corto, ¿de acuerdo? Y inclusive se va a asemejar a un tipo de estrella si lo pudiéramos ver a microscopio de alta resolución, ¿de acuerdo? Creo que inclusive sería mucho más como este. Este es un axón largo comparado con los axones más cortos, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos directamente a la definición que parece una estrella, me parece que la última imagen es muy representativa para poder entender cómo es una neurona tipo Golgi, pero tipo 2, ¿de acuerdo? Y estos normalmente van a estar en la parte externa del cerebro, es decir, solamente en la corteza, y también van a estar supeditados a la parte del cerebelo. Es decir, no va a haber Golgi tipo 2 a nivel de médula espinal, ¿cierto? Golgi tipo 1, cerebro, médula espinal. Golgi tipo 2, a nivel de corteza cerebral y cerebelo. Por su función tenemos tres, ¿cierto? Las sensoriales, las motoras y las interneuronas per se. Las sensoriales inicialmente van a estar encargadas de los receptores a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es decir, todas aquellas que normalmente pudieran estar en la parte exterior y que van a dar un mensaje, tanto químico como eléctrico, a nivel del sistema nervioso central, para poder llevarlos a los núcleos de integración y decir, ¿sabes qué? Estoy yo frente a un evento de frío o frente a un evento de calor, ¿de acuerdo? O un evento térmico per se, ¿de acuerdo? Que es uno de los ejemplos nada más, ¿de acuerdo? Pero vale la pena que vayan sabiendo que es más hacia la parte sensorial
y no motora, ¿de acuerdo? Las motoras, por su parte, van a estar mucho más ligadas hacia el sistema nervioso central, sí, pero relacionado a los músculos esqueléticos. Y de esto vamos a tener dos tipos de motoneuronas, ¿de acuerdo? Estas motoneuronas, si se fijan, inclusive tienen mucha relación con los tipos de músculo que tenemos, ¿cierto? Tenemos a las somáticas y a las viscerales per se, ¿de acuerdo? Las somáticas, evidentemente, y por lógica, son aquellas que nos apoyan a efectuar movimientos en cada uno de nuestros grupos musculares, nuestras extremidades per se. Y, finalmente, las motoneuronas van a estar supeditadas, una, al músculo liso, sobre todo a nivel de todo el sistema gastrointestinal, como hemos visto, a las vísceras per se, pero también van a estar supeditadas a los ganglios del sistema nervioso central como tal. Ahora bien, el último tipo de neurona, que también está clasificado por su función, están las interneuronas, ¿no? Y estas son consideradas como integradoras o de asociación. Cualquiera de los dos términos es correcto, ¿de acuerdo? Y en este caso, las interneuronas van a tener la capacidad de conectar una neurona con otra, ¿de acuerdo? Pero en este caso, nunca van a hacerlo con los receptores sensoriales o con fibras musculares per se. Estas inclusive se sabe que van a tener una función mucho más compleja y que va a actuar en los actos reflejos. ¿Por qué razón? Van a ser mucho más rápidas, inclusive, el de llevar a cabo todos estos impulsos, tanto químicos como la integración a un impulso eléctrico. Imaginemos que tenemos a los receptores sensoriales como para poder dilucidar en un ejemplo estos tres tipos de neuronas por su función. Imaginemos que estamos en una carne asada. No sé si haya gente vegetariana, también podemos imaginar que es una carne asada vegana, con filetes de soya, que también son ricos, son buenos, para menos los que no los han probado. Pero bueno, mi ejemplo es que estamos frente al asador de la carne asada, ¿no? Y entonces nos acercamos de más y empezamos a sentir el fuego, evidentemente, eso va a activar las neuronas de tipo sensorial, ¿de acuerdo? Va a empezar a decir, estoy frente a un escenario de calor per se y un calor extremo como tal, ¿no? De los carbones. El hecho de que seamos primerizos en una carne asada, que seamos unos niños de 5 años que nunca estamos frente a un asador de carne asada, que no sabemos que acercarnos a eso nos va a quemar, tocamos el asador y evidentemente vamos a quemarnos, ¿no? Si efectuamos una estimulación a nivel de las neuromotoras, lo que va a pasar es el movimiento de contracción para quitar el brazo. Pero eso es a nivel motor. ¿Qué sucedió antes de que existiera esa contracción y retiro del músculo? Van a ser estas interneuronas, estas neuronas de asociación integradoras, que lo que va a hacer es dar un impulso rápido al cerebro y que el cerebro también lo envíe de manera súper rápida para quitar la mano del fuego, ¿de acuerdo? Del asador, el ejemplo burdo, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas veces en las que que quitamos rápidamente la mano, es supeditado a estas interneuronas. No sé si alguien tiene abierto el micrófono, estaría padre que lo pudiera poner. Si es tan amable, por favor. Gracias. Con respecto a la transmisión del impulso nervioso, que también es otra de las clasificaciones que hemos visto, ya lo vemos de manera muy general, ¿no? Tenemos las neuronas que están hacia arriba y las neuronas que están hacia abajo, es decir, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. En la presináptica, específicamente en estos botones terminales, es donde va a estar el neurotransmisor, donde una vez que se da el impulso eléctrico y que se requiere la liberación del mismo, se va a dar específicamente a nivel del espacio sináptico, ¿de acuerdo? De hecho, uno pensaría que la sinapsis es como todo el proceso, ¿no? Algunos textos lo mencionan sí, de esa manera, pero otros mencionan que la sinapsis es simplemente esta región anatómica como tal, es decir, lo que existe entre la neurona y neurona, es decir, el espacio sináptico per se, ¿no? Entonces, si lo leen y encuentran las dos definiciones, las dos son correctas como tal, ¿de acuerdo? Y la neurona postsináptica, que es esta parte donde se va a dar la unión de y recepción de los neurotransmisores que se liberaron de los botones presinápticos. Entonces, resumen otra vez. Tenemos dendritas, tenemos soma, tenemos axón, tenemos los botones sinápticos o presinápticos, tenemos una neurona, tenemos sus dendritas, soma, son botones presinápticos, ¿cierto? ¿Está ahí claro? Entonces, imaginemos que
esta misma imagen tenemos otra acá, se realizó la liberación de los neurotransmisores a nivel del espacio sináptico, como tal, se tuvieron la integración a nivel del soma, se transformaron en un impulso eléctrico que va por el axón, sobre todo por las bandas de mielina, por los nódulos de Ranvier, ¿cierto? Esto estimula a nivel distal en los botones presinápticos o sinápticos la formación y liberación de los neurotransmisores. Estos nuevamente se vuelven a liberar a nivel de la sinapsis. Sí, Jessabeth. Doctor, recuerdo que, bueno, uno de nuestros profes de histología nos dijo que en los nódulos de Ranvier es donde se regenera el impulso eléctrico. Así es, de hecho, es donde no solo se regenera, sino que permite que sea mucho más rápido el mismo, ¿de acuerdo? Creo que los dos conceptos podrían ser adecuados. Gracias, Jessabeth. Y entonces vuelve a liberarse los neurotransmisores a nivel de la sinapsis o de la hendidura sináptica per se, y nuevamente se verán reflejados los receptores en las dendritas para que estos neurotransmisores nuevamente sean integrados en el núcleo y así se repita así con el resto de las neuronas si es necesario. La dirección del impulso nervioso le mencionaba que hacia adentro y hacia afuera, ¿cierto? Aferente y eferente, adentro y hacia afuera. Las aferentes normalmente serán consideradas de tipo sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, el impulso nervioso será derivado desde los receptores externos o de algún órgano de tipo sensorial hacia el sistema nervioso central, ¿cierto? Y las eferentes, normalmente consideradas de tipo motor o efectoras, será a la inversa, es decir, el impulso nervioso, una vez que es integrado, será del sistema nervioso central hacia la parte efectora de los músculos o las glándulas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la piel, que es donde tendríamos la mayoría de estas neuronas de tipo sensorial, ¿de acuerdo? El impulso eléctrico que se va hacia estos nervios aferentes, como tal, es decir, hacia adentro, se liberan a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y ya por la médula espinal, estos impulsos irán hacia la parte externa o aferente para tener su acción a nivel muscular o a nivel de las neuronas de tipo motor. En la placa neuromotora que ya conocemos. Los tipos de sinapsis, hay varios, por supuesto. Hay, en general, las principales, que me parece que vale la pena recordar. 3, las excitatorias, las inhibitorias y las moduladoras, sin duda. En este caso, en las primeras, vamos a poder tener la posibilidad de incrementar la producción del potencial de acción, ¿de acuerdo? Es donde se inicia y se va a poder llevar la transmisión de neurona a neurona, ¿de acuerdo? En las inhibitorias, por el contrario, una vez que ya se llevó a cabo el proceso de liberación de neurotransmisión y de impulso de transmisión sináptica, de conexión sináptica, entonces habrá las neuronas que liberen otro tipo de neurotransmisores que lo que van a hacer es inhibir el impulso eléctrico y que ya no se siga propagando al resto de las neuronas o de manera eferente hacia la parte externa si es que no se requiere, ¿de acuerdo? De hecho, si se fijan en la imagen, por ejemplo, hay ciertos neurotransmisores importantes que nos hablarán de un proceso excitatorio como son la acetilcolina y el glutamato, y si hablamos de sustancias o de neurotransmisores que sean de tipo inhibitorio, tenemos la glicina y el GABA. Creo que GABA aún más importante que la glicina como tal. Pero bien, existe un tercer tipo de sinapsis, de tipo modulador, que va a tener la capacidad de ser tanto excitatorio como inhibitorio, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Va a ser quien, de alguna manera, lleve a propósito de este feedback, ¿de acuerdo? De decir, ya no necesitamos estar con un proceso de excitatorio o un proceso inhibitorio, entonces las moduladoras van a actuar ya sea entre una neurona excitatoria o una neurona inhibitoria, la que les va a dar como las señales, al final de cuentas, a una o a otra, ¿de acuerdo? Y en este caso, bien tenemos algún otro tipo de neurotransmisores, en el cual tenemos, por ejemplo, dopamina, serotonina y acetilcolina de igual forma, que son excitatorios, como vimos en el caso de la acetilcolina, y serotonina, por ejemplo, en el caso de que puede ser inhibitorio como tal. Y se fijan, aquí hay un dato bien importante que todavía no mencionaba, pero que vale la pena que tengan en cuenta. En el caso del tipo de sinapsis que es moduladora, lo que va a hacer es una regulación sináptica, sí, pero si se fijan, normalmente la sinapsis se daba entre botones
presinápticos y dendritas postsinápticas, ¿cierto? En este caso, la sinapsis se va a dar de axón a axón como tal, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que va a suceder es que se va a evitar que se ralentice el proceso de saber si se requiere seguir excitando las siguientes neuronas o si se requiere inhibir por completo de igual forma. Y entonces te evitas el paso por las dendritas, por el soma y luego por el axón. Vas directamente al axón, el axón ya pasa el impulso eléctrico necesario que se requiere para que en la siguiente parte de los botones presinápticos se inhibe, o sea, es decir, se liberen neurotransmisores inhibidores o se liberen neurotransmisores excitatorios, ¿de acuerdo? No sé si quedó claro lo de la sinapsis moduladora y la sinapsis presinapsizatorias, inhibitorias, perdón, y moduladoras. Entonces, literalmente, el axón va al mismo axón y ya hace la sinapsis. Así es. Imaginemos que es como si se fusionaran de alguna manera, ¿de acuerdo? De esa manera, el axón, el impulso del axón modulador le dice a la neurona que estaba excitada, inhíbete porque no necesitamos que sigas así, o en el caso de que se requiere excitar, se une a una neurona inhibitoria y le dice, estimúlate y libera neurotransmisores que sean excitatorios, ¿de acuerdo? Entonces son los que van a regular de alguna manera estas redes neuronales mucho más complejas. ¿Sí, sabes? Doctor, entonces básicamente hay dos tipos, las inhibidoras y las moduladoras. ¿No? Son excitatorias e inhibitorias. Y las Ok. que las va a modular, más bien las, pues, bueno, aunque se oiga pleonasmo, quien va a regularlas van a ser las moduladoras, a una u a otra. Pero estas siempre van a cumplir la misma función, es decir, las que son excitatorias van a ser excitatorias siempre o pueden cambiar. Es que no estamos hablando per se de que existen diferentes, que haya unas neuronas, a lo mejor yo no me entendí, pero qué bueno que lo preguntas, que imaginemos en un ejemplo gordo que la mitad del cerebro es excitatorio y la mitad del cerebro es inhibitorio. No es así, sino que un mismo tipo de neurona tiene las dos capacidades. Y en este caso, las moduladoras le van a conferir de cuál de las dos lados o vertientes o capacidades se va a transformar o se va a conferir en ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, las moduladoras le van a decir a una neurona pluripotencial, porque tiene la potencialidad de ser inhibitoria o la potencialidad de ser excitatoria. Es decir, en este momento requiero que seas inhibitoria o en este momento requiero que seas excitatoria, ¿de acuerdo? No sé si fue mejor el ejemplo ahora. Sí, no, me vuelvo a repetir. ¿Lo puede repetir? Claro, Sí, siento es que no pude apretar el botón. no pasa nada. Vamos a ver si tengo esta, imaginemos. Imaginemos que esta es una neurona como tal, ¿no? Esta neurona presináptica tiene la capacidad de ser inhibitoria o excitatoria, las dos, ¿de acuerdo? Porque dentro de esta tiene neurotransmisores tanto inhibitorios como excitatorios, ¿de acuerdo? Si se requiere excitar a la siguiente neurona, es decir, a la postsináptica, ¿de acuerdo? Esta neurona, en ese momento en específico, va a ser considerada una neurona con capacidad de sinapsis excitatoria, porque recordemos que la sinapsis se da en esta zona, ¿cierto? Entonces aquí se van a liberar neurotransmisores excitatorios que van a ser captados por los receptores de las siguientes dendritas para que esta a su vez, esta neurona postsináptica se vuelva a convertir en una neurona excitatoria para que mande el impulso, para que vuelva a liberar neurotransmisores excitatorios, para que exista nueva captura en otra neurona y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Para que esto haya sucedido, ¿de acuerdo? Sobre todo de la segunda neurona en adelante, normalmente. Aquí no está, pero imaginemos que de manera lateralizada, aquí hay otra neurona, que es la neurona moduladora, ¿de acuerdo? Que si se fijan, habíamos dicho que la tipo de sinapsis es axón-axón, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que literalmente es como una cruz aquí, ¿de acuerdo? Y aquí está el axón, y aquí estarían los botones presinápticos, y aquí estaría el soma, y aquí estarían las dendritas, etcétera, ¿no? Entonces, esta neurona
moduladora a esta segunda neurona, que de ser prosináptica se va a convertir en presináptica, ¿estamos de acuerdo? Porque va a excitar a la que sigue. La que sigue ahora va a ser considerada la neurona posináptica, ¿de acuerdo? Le va a decir, ok, ya hicimos el impulso en mi ejemplo de que se está quemando cualquiera de nosotros en el asador de la carne asada, ¿no? Entonces, lo que hicimos ya fue retirar el brazo, porque nos estábamos quemando, ¿de acuerdo? Entonces, ya no necesitamos volverlo a retirar porque ya lo retiramos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya no necesitamos que haya una excitación a nivel muscular para hacer este movimiento de retiro de la extremidad. Y entonces, la neurona moduladora que estaba aquí en la mitad, que está aquí en la mitad cruzada, le va a decir a esta neurona, ¿sabes qué? Ya no necesitamos, no sigas mandando impulsos excitatorios a la siguiente neurona. Conviértete, tú que tienes la capacidad de ser excitatoria o inhibitoria, en este momento dejas de ser excitatoria y no se va a ser la única. Acá también va a haber otra y aquí va a haber otra, etc. Neurona moduladora. Quiero decir, deja de producir y de liberar en la sinapsis neurotransmisores de tipo excitatorio. Lo que vas a hacer es producir y liberar neurotransmisores de tipo inhibitorio para que ya no se produzca el siguiente impulso eléctrico. Sí, ya saben. Bueno, hasta aquí ya me quedó un poquito claro que hay una sola neurona puede ser excitatoria o inhibitoria, Ajá. pero lo que sí hay de diferencia es la moduladora. Eso sí no puede ser ni excitatoria ni inhibidora. No, Se es queda como moduladora. moduladora. Así. Ah, ok, ya. Bueno, podemos ir más profundo Ujú. y sí podría serlo. ¿Por qué razón? Porque esta neurona moduladora requiere mandarle neurotransmisores excitatorios o inhibitorios a la otra neurona para decirle, porque si no, ¿cómo se va a entender neurona entre neuronas? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta neurona moduladora se va a convertir a su vez en una neurona inhibitoria, porque le va a mandar un neurotransmisor aquí a la mitad para que ésta se convierta en inhibitoria. Es como si fuera la primera que da el chisme, vamos, ¿no? Y ya además el chisme se corre en toda la colonia, ¿de acuerdo? Sea un chisme bueno o sea un chisme malo, ¿de acuerdo? Entonces, esta tiene la capacidad de mandar, nunca va a dejar de ser moduladora, pero lo que sí va a tener la capacidad de enviar neurotransmisores positivos o negativos a las neuronas excitatorias o inhibitorias para que ya no se dé más el impulso eléctrico. No sé si me di a entender. Si no, lo puedo volver a repetir hasta que quede claro. Porque Bueno, a no, mí ya me quedó un poquito claro. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde viene o quién decide ya inhibir a la que está excitada? ¿Cómo lo sabe? la moduladora, porque ya se llevó a cabo el potencial de acción y ya se llevó, a final de cuentas, el objetivo máximo eferente. Tuvimos el impulso aferente hacia adentro, que fue el que hizo que se El modificara calor. el calor en este caso, ¿cierto? En mi ejemplo. Entonces ya excitó a todas las neuronas para que de manera sensorial fuera hacia adentro y dijeran, estamos frente al calor, ¿de acuerdo? Y eso de manera secundaria conllevó a de manera eferente, es decir, hacia el externo, hacia las neuronas motoras, que retiráramos el brazo. ¿Estamos de acuerdo? Si ya retiramos el brazo, Sí. entonces en ese momento las neuronas moduladoras dicen, ya hicimos el trabajo, no necesitas seguir excitando o seguir mandando impulsos eferentes, es decir, hacia afuera, es decir, hacia el músculo. Entonces voy a liberar neurotransmisores inhibidores para que el resto de las neuronas que movieron el brazo ya no sigan moviendo el brazo. ¿De acuerdo? Sí, ya quedó claro. Ok. Bueno, ¿Alguien al más menos que... a mí. Sí, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? ¿O quedó claro con los ejemplos de la carne asada y cómo funcionan los diferentes tipos de neuronas? Sí, quedó claro. Todo bien, doctor. Queda claro. Súper, Yo tengo súper. una duda, Ajá. pero no, o sea, no es sobre los tipos de esto, sino que usted había dicho que el impulso llega como químico y sale como eléctrico, ¿verdad? Más Eh, bien, llega como químico, se integra, se convierte en impulso eléctrico que pasa hacia los axones
Y nuevamente este impulso eléctrico en los botones presinápticos hace que se liberen nuevamente neurotransmisores que seguirán siendo sustancias químicas, ¿de acuerdo? Entonces, como Ok, es que esa era químico, mi duda. eléctrico, químico, otra vez. Como si, es que yo pensaba que, o sea, se convertía en eléctrico y ya continuaba eléctrico por todas las neuronas, pero mi duda era que si en cada neurona se volvía a ser químico para volverse a ser eléctrico. Totalmente, así es. Ok, gracias. Un placer. Vale. Entonces, ya las vimos, también esta. Vale. Entonces, la velocidad de conducción del impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Va a ser directamente proporcional al área transversal, justo así, porque esto no podemos modificar la definición, del axón, ¿de acuerdo? De tal suerte que va a haber fibras más gruesas y fibras mucho más delgadas, ¿de acuerdo? O de diámetro mayor y de diámetro menor. Si el diámetro es mayor, va a ser mucho más rápida la conducción. Si el diámetro es menor, la conducción será mucho más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esta lógica, ¿no? Más grueso, más rápido, menos grueso, menos rápido, ¿de acuerdo? Factores que modifican entonces la conducción nerviosa aparte del diámetro de los axones, pues bueno, la fatiga sináptica, ¿de acuerdo? Es cuando existe una sinapsis de tipo excitatorio, hay que especificar esa parte, excitatorio solamente, y que es completamente repetitivo, y repetitivo, y repetitivo, y repetitivo, una y otra vez, sin detenerse, ¿de acuerdo? De tal suerte que posteriormente a eso, la frecuencia del disparo, es decir, del nuevo impulso eléctrico va a disminuir, ¿de acuerdo? De milisegundos a segundos de manera sucesiva. Es decir, una vez que se excite y que esté excitado una y otra vez de manera sucesiva como tal, se va a fatigar. A eso quiero llegar. Justo como el músculo, recordaremos la clase de los músculos como tal, en el cual si hacemos un ejercicio vigoroso y estamos dándole, lo que va a hacer es que el músculo se va a fatigar. Lo mismo pasa con el cerebro, ¿de acuerdo? Va a haber un momento en el que inclusive va a estar tan fatigado que ya no va a ser posible el que las neuronas produzcan una sinapsis excitatoria, ¿de acuerdo? Entonces quédense con que la fatiga sináptica es derivada de una hiperestimulación excitatoria de mucho tiempo y de gran ritmo, y que al final de cuentas lo que hace es que se canse las neuronas, que se canse la neurotransmisión y que se canse, por supuesto, el impulso eléctrico. Y si lo vamos a llevar de manera inclusive muy burda, por decirlo de alguna manera, imaginemos que tenemos neuronas sanas, ¿no? Y tenemos un impulso neuronal o una sinapsis normal. Llegan los neurotransmisores a las dendritas, se integran en el soma, como hemos dicho, se convierten en el impulso eléctrico. Este impulso eléctrico hace que se liberen nuevamente los neurotransmisores en la parte de los botones presinápticos. Estos se liberan a nivel de la sinapsis, ¿cierto? En la hendidura sináptica. Los receptores de las nuevas dendritas se expresan, captan los neurotransmisores, se integran en el soma, impulso eléctrico en el axón, se liberan nuevamente neurotransmisores de manera presináptica y así sucesivamente de manera regular, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? Eso es lo que ya platicamos, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Sí, doctor. Ahora imaginemos que esta velocidad de conducción se multiplica, se hace mucho más rápida, se hace mucho más prolongada. Lo que estamos haciendo es que el impulso eléctrico pase mucho más rápido y veremos mucho más cantidad de los neurotransmisores, y si lo volvemos a excitar, no vamos a permitir que se vuelvan a restituir las vesículas de los neurotransmisores, y no vamos a permitir que se vuelvan a formar la cantidad adecuada de neurotransmisores, y por tanto, si no se forman nuevamente las vesículas, si no hay formación de neurotransmisores, y volvemos a excitar a la misma neurona, ¿vamos en inicio a tener liberación de neurotransmisores? Quizás sí, pero va a ser menos cantidad. Y si lo volvemos a repetir este proceso, vamos a volver a tener la liberación de neurotransmisores, quizás sí nuevamente, pero nuevamente en menor cantidad, y cada vez en menor cantidad, y cada vez en menor cantidad, por esta hiperexcitación continua, hasta que ya no haya neurotransmisores que expulsar, y por tanto no va a haber una nueva recepción de estos neurotransmisores en la siguiente neurona, y por tanto no va a haber un nuevo impulso,
¿de acuerdo? Y así de manera continua hasta que se fatiga, ¿por qué? Porque ya no hay neurotransmisores, y si ya no hay neurotransmisores ya vamos a tener esta integración de la parte química a la parte eléctrica, y nuevamente a la parte química, y así sucesivamente. No sé si quedó más claro la fatiga sináptica con este ejemplo de cómo se va haciendo cada vez menor la cantidad de neurotransmisores y por tanto menor la cantidad de impulso eléctrico, y así hasta que se anule y se fatigue completamente la sinapsis. Sí, es Entonces, como por si ejemplo, Bueno, ajá. Sí, se adelante. puede entender una fatiga de cansancio cuando no has dormido de esta manera, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que si estás fatigado, hay una disminución en la liberación de neurotransmisores. Esto es por no dormir, per se, ¿de acuerdo? Pero imaginemos, eso es un ejemplo, ¿no? Y está perfecto. Imaginemos ahora un paciente con múltiples estatus epilépticos, que tiene descargas tras descargas tras descargas, como tal, y llega un punto en que inicialmente sí tiene muchos espasmos, ¿de acuerdo? Por esta hiperexcitación, y por eso vemos estas contracciones musculares luego en las convulsiones tónico-clónicas, ¿de acuerdo? Generalizadas. Pero llega a ser tanto estas descargas eléctricas que nos gastamos y dejamos en cero estas reservas de neurotransmisores, y por eso es que al final de un estatus epiléptico el paciente está todo flácido, ¿de acuerdo? Y hasta pierde la conciencia, porque ya no hay neurotransmisores que transmitir, ya se los gastó todos, ya los utilizó todos por estas múltiples descargas eléctricas, que evidentemente si es impulso eléctrico habrá liberación neuroquímica, y si hay liberación neuroquímica habrá captación en la siguiente neurona, hasta que se agoten todas las reservas de neurotransmisores, o casi todas las reservas, y por tanto hay una fatiga de las reservas inclusive de neurotransmisores, y si no hay neurotransmisores, por tanto no lo mencionamos. No sé si quedó más claro. Sí, doctor. Sí, muchas es lo gracias. mismo que con el músculo, ¿no, profe? Cuando ¿Cómo? hay una hiperpolarización. Voilà. Exacto. Muy bien. Me estoy deteniendo un poco para que les quede súper claro en algo, ¿de acuerdo? Que me parece importante, porque a lo mejor nos llevamos 2 clases. Normalmente me voy de corrido, pero he decidido que para ustedes voy a ir mucho más lento, porque me parece importante que quede todo claro, ¿vale? Entonces, llevamos 1 hora y media. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Van bien? ¿Le seguimos media hora más? ¿O lo dejamos para el miércoles? Yo estoy sin problemas, ¿eh? En media hora no terminamos la clase, ¿cierto? No, miren, vamos viendo. Voy en la 26 de 81. ¡Ay! No, yo creo que sí Ay. estaría mejor que la No, media hora. la otra que para el miércoles, lo demás. Sí. Sin problema, Es ¿eh? que ¿sí creen que alcanzamos para el miércoles terminar? Digo, no llevamos prisa. El punto aquí es que aprendan, esa es la realidad. Entonces, tranquilos, ¿de acuerdo? Sí, adelante, Adriana. Entonces, si vamos a dejar el tema hasta aquí, ¿le entregaríamos el resumen hasta después del miércoles o le vamos avanzando ahí como aplica? Pueden ir avanzando, pero no lo envíen, ¿de acuerdo? Porque me parece, al menos a mí me gusta más que tomemos como sinónimo de clase el sinónimo de tema, ¿de acuerdo? Entonces todavía no terminamos el tema, todavía no es necesario que hagan el resumen, sino que conjunten todo, ¿de acuerdo? Eso sí, vayan avanzando, porque se fijan, es un montón. Vamos a la diapositiva 26 de 81, entonces todavía falta un ratote. Bueno, si es para el miércoles, entonces nos daría más oportunidad de leer un poco el tema y ya tenerlo más fácil para Sin digerirlo. problema, por supuesto que sí. Está. Bueno, yo lo vería bien, no sé cómo lo vean los demás. Sí, por mí está bien Sí, también. está bien, doctor. Súper, entonces nos vemos el miércoles, yo creo que a la misma hora, y le damos otra 1 hora y media. Esperemos que acabemos en las 1 hora y media ya neuro sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y si no, lo vemos el jueves, sin problema, vemos. El punto es que aprendan, digo, a mí no me gusta que se estresen, entonces no llevamos prisa y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, tengan un excelente miércoles, nos vemos Sí, el gracias. lunes Gracias. y nos vemos el miércoles. Hola. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao.